Privilegio para uno el poder haber nacido bajo ese ministerio, ese llamado sacerdocio. Salió huyendo porque en varias ocasiones quiso matar a mi papá. Mi tío Melvin, él murió a la edad de 20 años. Hola mis chulis, bienvenidas una vez más al canal. Hoy quiero platicarles a ustedes un poco de quién es Lourdes Esmeralda. Como ustedes dieron a notar o se percataron, ya no se llama Lula TV. Y quiero hablar de esto, pero antes de hablar por qué ya no se llama Lula TV, quiero platicarles de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Lourdes Esmeralda? ¿Y por qué Lourdes Esmeralda será la anfitriona del canal, que es tiempo que ella sea la anfitriona y no más Lula? Pues todo empieza, chulis. Yo nací en El Salvador. Yo soy de la capital. Yo nací en San José de las Flores, una colonia allá en la capital, San Salvador. Mis padres y mi hermano son de San Miguel. O sea, mis padres son de San Miguel, el lugar más caliente de El Salvador. Y yo nací en El Salvador bajo una cobertura pastoral. Mis padres ya estaban en el ministerio del pastorado. Dios llama a mis padres muy jóvenes. Mis padres se casaron muy jóvenes. Eso sería un story time de contarles que mis padres contaran su historia de cómo se conocieron. Cuando mis padres eran jóvenes casados, ya tenían ellos a mi hermano. Creo que mi hermano tenía 1 año, porque mi hermana y yo nos llevamos 18 meses, o sea, mesecitos tenía mi hermano. Cuando Dios llama al ministerio a mis papás, al pastorado, tanto mi padre y mi madre son pastores. Creo que ellos fueron llamados por el obispo de la iglesia del Concilio de Asambleas de Dios. Mi padre es formado como pastor, tanto mi mamá también, y ambos empiezan su ministerio del pastorado. Pues tiempo después vengo yo. Yo nací bajo la mejor bendición que Dios le puede dar a un ser humano, es nacer en yo lo digo así, en sábanas celestiales, que no es que sea así, ¿no? Pero yo lo pongo así porque que no a todos se les da haber nacido en eso. Y yo, no es que yo me sienta superior, tengo un nudo en la garganta. No es que yo me sienta superior en absoluto, no quiero que lo tomen de esa manera, sino que para mí es un privilegio el que Dios me haya escogido a mí y decir: tú vas a nacer en cuna pastoral. Es un privilegio enorme que se me ha dado, y para mí es un baluarte, es un estandarte, es algo que lo llevo en alto, aunque sí es muy difícil. Es muy difícil ser hijo de pastor, y los que lo son me pueden entender. No es fácil llevarlo a los hombros, la crítica, el juzgar, el condenar de los hermanos, pero lo que Dios me ha dado recompensa mucho más de lo que pueda pasar humanamente hablando. Entonces yo nazco en El Salvador en tiempo de guerra. Los que conocen la historia de El Salvador pasó por un tiempo muy horrible. Y yo nací en tiempo de queda, en tiempo de toque de queda. Y cuando nazco yo, bueno, no voy a estar contando todo, pero quiero... Mi padre fue un hombre militar y mi padre fue un cantante. En el tiempo de mi papá, bueno, yo siempre dije que no era cierto, pero tanto mis tías, mis tíos, gente del Salvador que han venido, siempre han dicho que mi papá estuvo cantando con los Hermanos Flores y no sé qué otros grupos. Para los que no saben quiénes son los Hermanos Flores, es un grupo tropical salvadoreño de renombre. Como que se le puede decir la Sonora Dinamita, ¿no? Entonces mi papá cantó con los Hermanos Flores, mi papá cantó con muchos cantantes de la salsa, y no voy a nombrar nombres porque no me lo sé todo y no quiero dar una falsa información. Pero mi papá, y aquí pues los hermanos de la iglesia pueden decir, mi papá tiene un don para el canto, es bárbaro. Y estuvo cantando con muchas orquestas y, como digo, con muchos salseros de aquellos entonces. Y pues también mi papá estuvo en lo que es el servicio militar. Y el toque en la guerra civil que hubo en El Salvador,
que eran los guerrilleros contra el Estado. Pues tanto el Estado quería que mi papá siguiera trabajando con ellos y los guerrilleros querían que mi papá se uniera a ellos. Y ahí empezó mientras mi papá estaba pastoreando, porque mi papá dejó todo. Cuando Dios llama a mis padres, mi padre deja todo, tanto el servicio militar y el ámbito musical. Y mi papá se va de lleno al pastorado. De ser un hombre de renombre, de ser un hombre con dinero, a pasar escaseces y con una familia que mantener. Mi padre se ve obligado a salir huyendo de El Salvador, y cuando digo huir, salió huyendo porque en varias ocasiones quise a mi papá, a mi mamá embarazada de mí y a mi hermano. Y cuando les digo eso, es que les pusieron como sea que le llamen, en la cabeza. Y pues sale mi papá huyendo y mi mamá también sale huyendo a refugiarse con la familia. Pues mi papá sale huyendo para Estados Unidos con lo que él tenía. Ya ahí, Julius, yo tenía creo que 1 año. Yo salí muy chiquita de El Salvador. Miren, yo tengo unos flashbacks de que solo mi hermano me decía Lula, Lula, para tirarnos de la cuna hacia un hueco que nos había hecho mi abuelo, que pasaba debajo para podernos esconder. Entonces sale mi papá huyendo y mi mamá sale huyendo a otro lado y andaban buscando a mi mamá. Mi mamá se ve la obligación de salir huyendo también de El Salvador y nosotros quedamos a cargo de mis abuelos. Y mi papá tiene una historia que contar de lo que salió de El Salvador a Estados Unidos, y mi mamá también. Por eso esa parte yo no la puedo relatar, no puedo relatar toda la vida de ellos, porque eso es de ellos. Ahora, nosotros cuando mis papás, vuelvo y digo, salió mi papá primero, no sé cuánto tiempo después salió mi mamá, nosotros salimos con mi abuelo, en brazos de mi abuelo. Y nosotros tuvimos que pasar con mi abuelo a llegar hasta México. Llegando en México, a nosotros nos separan de mi abuelo y no sabemos qué pasó ahí, no sabemos cuánto tiempo pasó. Lo único que yo les puedo decir es que a lo poco medio yo entiendo, nosotros caímos en... Yo doy gracias a Dios que mis padres son hombres de oración y que Dios nos tenía en la mira. Que nosotros, mi hermano y yo llegamos primero, y mi abuelo tuvieron que pagar por mi abuelo también. Y él llegó después. Más de esa historia yo no sé, Chulis. Eso es algo que mi mamá no cuenta, ni mi papá tampoco, y eso yo lo respeto. Pero llegamos nosotros a Estados Unidos, pasamos un tiempo y Dios nos bendice allá en Estados Unidos con mis papás. Estuvimos allá y llega el tiempo en que Dios le dice a mis padres de salir de Estados Unidos y llegar a Canadá. Pero fue más la acogida en Canadá, y Dios sabía el por qué nos traía aquí. A veces los planes de Dios nosotros no los entendemos, pero Dios sabe lo que Él va a hacer. Y algo yo he entendido en estos años que tengo de vida, que la voluntad de Dios es perfecta. Nunca buscar la voluntad permisiva, sino la voluntad perfecta de Dios, porque cuando es la voluntad perfecta de Dios y nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todo sale bien. Recuerdo que antes de que nosotros saliéramos aquí para Canadá, mi abuelo tenía que salir primero para El Salvador, y esa parte, cuando nos separamos de mi abuelo, mi hermano y yo hemos sido niños que hemos entendido las situaciones, que hemos entendido el sabernos callar y madurar y entenderlas. Muchas veces nosotros no decíamos nada a nuestros padres, pero nosotros sabíamos lo que era la escasez. Al menos yo lo puedo decir por mí, no puedo hablar por mi hermano, pero yo entendía cuando mamá decía, esa vez no puedo, será la próxima. Entendía muchas cosas a una edad muy temprana. No voy a hablar de lo que vivimos en Estados Unidos, fue un periodo muy bonito. Hay muchas cosas que yo no voy a hablar de eso porque eso es muy personal, pero recuerdo vívidamente creo que se dice así, me recuerdo lo que llevaba mi abuelo cuando nos despedimos de él y él tuvo que partir a El Salvador. Para mí fue como que me arrancaron algo. Mi abuelo, el papá de mi mamá, para mí, para mi hermano, es alguien que aunque lleva tanto tiempo de muerto,
vive muy en mis memorias. Uy, yo no quería llorar en este video, chulis. Yo no quería llorar. Y recuerdo ese día que cuando tuvimos que decirle adiós a mi abuelo, cuando él pasa las garitas y ya pasa para lo que se hace a viajar, pasar la maleta, presentar pasaporte y todo eso. Recuerdo que yo vi la ventana y habían aviones. Y en mí, yo dije dentro de mí, miren, chulis, yo tengo lo que se llama una memoria fotográfica. Y tengo una memoria que yo recuerdo todos los días de mi vida. Sé que es un porcentaje pequeño a la población. Yo les puedo decir fecha, hora, quiénes habían alrededor, todo. El olor, lo que yo cargaba, lo que yo dije, lo que dijo el otro. Y recuerdo que yo volteé a ver a la ventana y vi unos aviones de Delta. Y dije, ya no voy a ver a mi abuelito. Pero no lloré, sino que me dolió mucho en el corazón. No sé cuánto tiempo pasó, porque fuera a mentirle que dije, pasaron 3 semanas, porque no sé, un niño de 4 años, 4 o 5 años no sabe el tiempo. Solo recuerdo que nosotros tuvimos que viajar de Los Ángeles para Quebec. Pero recuerdo que habíamos llegado al metro Berry-UQAM, que es un metro donde está la Greyhound. Llegan los buses de la Greyhound a ese metro. Es un metro Berry-UQAM, es un metro donde se dividen muchas líneas y vienen, bueno, póngale así, es un metro muy importante. Y recuerdo haber estado ahí y recuerdo que cuando llegamos acá, la realidad de todo fue diferente. Cuando llegamos aquí no tenemos a nadie. Nos hospedaron en un hotel cerca del Metro Peel. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Y llegamos a nuestro departamento en la calle de Liglon. Y recuerdo no tener nada, no tener ni una cama, no tener ni una cobija. Nosotros llegamos en el mes de junio, yo cumplo en agosto 28. Y hay una foto ahí donde yo estoy con mi hermano y mi mamá nos hizo un pan. Aunque yo me mira feliz en esa foto, yo recuerdo que yo dije, no tenemos a nadie. Y lo que a mí me hizo mucho falta mucho mi abuelo, me hizo falta mi abuela, mis tíos, mis primos. Me hizo falta el amor de abuelo, más que todo. Me hizo falta tener familia para mis cumpleaños. Me hizo falta un abrazo, abrazar a mis abuelos, jugar con primos. Me hizo falta todo eso. Pero he entendido que Dios tenía un propósito. Cuando nosotros llegamos acá, mi hermano, él padeció mucho de asma. Cuando digo asma, chulis, no es un asma así. Mi hermano era asmático crónico y llegó mi hermano hasta tener oxígeno para poder dormir. Y yo estar muy pendiente de mi hermano, estamos hablando de niños chiquitos. Y yo saber que la condición de mi hermano era frágil. A mi hermano no le podía caer una gota de agua, a mi hermano no le podía dar frío, mi hermano no podía sudar, mi hermano no podía jugar como otros niños. Mi hermano estaba muy delicado de salud y ahora está muy delicado de salud también. Y la gente se burlaba mucho de mi hermano, le hacían bullying en la escuela. Y gracias a Dios, mi hermano tuvo su mejor amigo, que yo le digo Barney. El mejor amigo de mi hermano, ya son muchos años que son amigos de infancia. Lo conocimos en la iglesia. Él vino a ser como otro hermano. Y en la iglesia, como a mí me hizo falta mucho el amor de abuelo y de abuela, yo agarré a los abuelos de una niña en la iglesia, que era el hermano Tinito, la hermana Esperancita. Y al hermano Tinito yo le decía, a usted abuelo, porque yo carecí del amor de abuelo. Carecí el abrazo de un tío, aunque yo tuve un tío de parte de mi papá, mi tío Melvin. Yo amé mucho a mi tío Melvin. Él murió a la edad de 20 años. Yo tenía 10 años cuando él murió. Él murió antes de la Navidad, porque era invierno. Y aunque a veces venía mi tío y cuando fuimos las 2 veces a Salvador, yo me acerqué mucho a mi tío Melvin, pero no era lo mismo estar en este lugar y no tener a alguien que te diga feliz cumpleaños, te amo mucho, sobrina, nada, no tenía eso, no tenía que un abuelo me dijera eso. Yo solo tengo a mis papás, a mi hermano.
por la vida de mis hijos, por la situación de mi hermano, que Dios no se equivoca en sus planes, porque a los meses de llegar aquí, a los meses sí, porque estábamos en Deleilón, a los meses de estar aquí le detectan a mi mamá cáncer del estómago. Y en Estados Unidos todo se paga, gracias a Dios que Dios nos trajo a la provincia de Quebec, porque en la provincia de Quebec tenemos una carta que se le dice la carta de la enfermedad, traduciéndolo así vulgarmente al español. Es una carta en Quebec que nosotros no pagamos nada. En las otras provincias creo que pagan la consulta y tienen seguro médico. Nosotros esa carta, porque cada trabajador y cada empleador paga un porcentaje para que la población reciba los cuidados médicos gratuitamente. Entonces, al llegar a los meses aquí, a mi mamá le detectan cáncer. Yo estaba bien pequeña. Y en esos entonces teníamos una nani, porque mis papás tenían que trabajar bastante. Y ella, no sé en qué momento llegó Lidia a nuestra vida, y Dios la bendiga a ella, porque estuvo cuidándonos a nosotros. Fue una muchacha, en ese entonces ella era una joven, que nos cuidó mucho, 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 mucho. Le vivo agradecida por habernos cuidado. Mientras mi mami estaba en el hospital, Dios hizo un milagro en la vida de mi mamá. Dios ha hecho muchos milagros en la vida de mi mamá. Pero yo pensé que mi mamá se iba a morir. Y uno como hijo, uno siempre quiere ser lo más excelente con los papás. Pero uno es niño, uno a veces hace berrinches, hace caprichos. Y cuando viene mi mami a la casa, para mí fue una felicidad, porque pensé que yo nunca más iba a volver a ver a mi mamá. Yo le digo, Julis, yo era pequeña, pero mi madurez era grande. Había un joven en la iglesia, que ya no es mi mejor amigo, me va a reservar el nombre. Él me decía, tú no eres madura, tú no eres madura. La madurez no consiste en ser una persona seria. Porque yo soy bromista en todas las sentido de la palabra. Yo soy, como dicen en buen salvadoreño, soy bien bayunca. Yo le echo bromas a quien sea. Pero eso no quiere decir que yo no soy madura, porque yo sabía que yo tenía que cuidar a mi hermano. Cuando mi hermano, yo oía que él no podía respirar en la noche, yo me levantaba a ver a mi hermano. Yo ayudaba a mis papás a cuidar a mi hermano, y mi hermano me cuidaba a mí. Julis, el haber venido aquí a Canadá no fue algo fácil. Nosotros venimos en un tiempo donde había muchas tempestades de nieve. Mi hermano y yo agarrados de la mano, sabiendo que mi hermano era asmático, y ella me decía, Lula, apúrate, Lula. Y a veces no pasaban los que llegamos a Canadá. Mi mamá ese invierno lo pasó con un suétercito delgadito, y son fríos a cero, eso es caliente, cero. Para nosotros cero, podemos andar en short, eso no es frío. Nosotros llegamos a menos 25, menos 30, en esos entonces hasta ya menos 42, como nos pasó el año pasado. Ahora el invierno aquí es un chiste. Aquí es un chiste, hace más frío en Estados Unidos que aquí en Canadá ahora. Especialmente en la provincia de Quebec, que es una de las más frías. No ha sido fácil el vivir aquí, pero ¿qué ha pasado con Lula? Lula es esa niña inocente, esa niña que su hermano no le podía decir Lourdes. Lula es un apodo que le decía a su abuelo. Mi abuelo me decía Lula y me decía algo más después, que eso me lo reservo. Él me decía Lula. A mi hermano le decía otra palabra. Pero esa Lula se quería aferrar. Lula quería ser la protagonista del pasado. Hemos vivido cosas muy dolorosas con mis papás. Lula le decía al hermano Tinito. Lula le decía a la hermana Esperancita. Lula le decía el yerno de la hermana Esperancita, hermano Tinito. Lula me dice el pastor Rodríguez todavía, y su hermano Asael. Lula me sigue diciendo el papá de Bernabé, que es el mejor amigo de mi hermano. Lula me sigue diciendo algunas personas, pero las personas Lula. Aunque amo Lula, porque Lula significa mi niñez. Lula significa mis traumas. Lula significa la pérdida. Lula se aferraba
a lo que ya no más puede ser. Y yo la quería forzar a estar. Y la semana pasada me senté y me hablé conmigo misma, me vi al espejo y me dije, ya no eres Lula, no te aferres más a Lula. Y la vi y le dije, gracias Lula por lo que me has enseñado. Yo no sé cuántos de ustedes se hablan, pero yo me tuve que ver al espejo y hablarme y agradecerle todo. No es que yo olvide mi pasado, yo no puedo olvidar la voz de ese niño que me decía, apúrate Lula. No lo puedo olvidar, porque yo no tengo otro hermano. No puedo olvidar a ese abuelo que arriesgó su vida por mí. Yo eso no lo puedo olvidar. No puedo olvidar que me decían Lulita, que mi abuela me lo decía. No olvido a esa niña, pero ya no soy una niña. No sé si ustedes me están entendiendo. Yo quiero que Lourdes Esmeralda sea ella ahora en el canal. Tuve que dar ese paso, como decimos en francés, franchir la frange, cruzar esa franja y decir no, ya no, yo quiero que me conozcan a mí, esta mujer, esta persona adulta, que aunque lo loca no se me quita, porque no pueden, ¿cómo dice el dicho? Pueden quitar, bueno, en fin, yo para los dichos no soy bueno, soy igual que el Capulina, que dice todos los dichos al revés. No pueden quitar Lula de mí, pero yo quiero que Lourdes Esmeralda sea esta persona. Y para que Lourdes Esmeralda entre aquí en función, ustedes tenían que saber un poco de mi pasado, porque Lula fue la que estuvo de protagonista. Pero quiero Lourdes Esmeralda. Lourdes Esmeralda, ambos nombres son creativos. Ambos nombres son artistas. Una le gusta la literatura, a la otra le gusta la música, a otra le gusta el arte, a otra le gusta escribir. Ambos nombres, porque me iban a poner Esmeralda Noemí, pero yo no soy ninguna Noemí. No, mi carácter es muy artístico y muy perfeccionista. Oh, Señor de la Gloria, yo soy perfeccionista. Y cuando no me sale bien algo, y yo lo sé, por ejemplo el domingo, porque la nota estaba muy baja, no encajaba. Y andaba con un resfrío porque me cayó lluvia fría y estaba fríísimo el sábado. Y yo no llevé abrigo porque pensé que yo todavía pienso que estoy en verano. Y me cayó el agua fría y a la noche me empecé a sentir mal. Gracias a Dios que una hermana de la iglesia me dijo que me dio un limón y le puse agua y me pudo ayudar. Pero no podía alzar la voz. Y cuando no me sale algo bien, no me sale. Pero soy muy perfeccionista en mi arte, perfeccionista en la música. Pues que todo en la música, yo busco la perfección. No para mí, sino para dársela a Dios. Pero Lourdes Esmeralda es esa adoradora. Lourdes Esmeralda es esa persona que quiere llevar al pueblo a la adoración. Lourdes Esmeralda es esa mujer que se posa ante la presencia de Dios y busca el favor de Dios. Esa es Lourdes Esmeralda y yo quiero que conozcan a Lourdes Esmeralda. No voy a dejar mi contenido de que siempre hago video reacción, mis lápices, o quizás sí, no sé, el canal va en transición y llegué al tiempo de la madurez en mi canal. Llegué al tiempo de decir, no, espérate, siéntate, wait, hold on, hold your horses, piensa. Y cuando lo pensé y le dije adiós a esa niña, a esa Lula, dije no, ella es tiempo que Lourdes Esmeralda entre en acción. El canal de hoy en adelante se va a llamar Lourdes Esmeralda. Y no, miren, yo no quería chillar. Ahorita ya estoy en otro modo. Yo no quería llorar. Y no les puedo hablar
más de todo eso porque me gustaría tener a mi y me gustaría tener a mi mamá que hable de sus vivencias, porque ellos tienen muchas historias que contar, especialmente tienen mucho que contar de Dios. Yo tengo mucho que contar de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, mi testimonio de cómo regresé a los caminos de Dios y el trato que tuvo Dios conmigo después de que regresé a los caminos de Dios. Y ahora he permanecido desde el 2008, permanezco en los caminos de Dios y no atrás. No vuelvo, para nada. Pero fue necesario. A veces digo, a veces es necesario. No es que es necesario ir al mundo. No. No, si tú estás pensando en regresar al mundo, yo te aconsejo, tranquilo, dobla rodillas. El mundo no da nada bueno. El mundo no da nada bueno. Pero te voy a decir algo. A veces es necesario que Dios lo apriete a uno. Porque a veces uno no entiende las buenas, sino que a puro correazo entiende uno. Pero esta Lourdes Esmeralda tiene mucho que dar. Ya le dimos mucho tiempo protagonismo a Lula. Ahora Lourdes Esmeralda tiene que tomar el frente. Y quiero que Lourdes Esmeralda sea mi marca, no Lula. Hay un diputado, o no sé, un presidente, no sé qué, allá en Brasil. Yo pensé que Lula solo era mío y ahí me resultó otro Lula por ahí. Pero en fin, no somos únicos en esta tierra. Si le han usurpado el nombre a Jesucristo, muchos se llaman Jesús. En fin, pero sí. Si ustedes quieren saber un poquito más de nuestra historia, de la historia de mi papá ha tenido muchas experiencias y una de las experiencias que mi papá cuenta es que estando en la cárcel de inmigración de Estados Unidos, él vio un ángel. Yo tengo experiencias con una visión. Fue una experiencia que salí del cuerpo y vi ángeles. Yo quisiera contar experiencias, vivencias con Dios, cosas que me han pasado en el ámbito sobrenatural, cosas que me han pasado. Yo creo que podemos transicionar el canal a otras cosas. Fuera bueno, porque hay muchas cosas, hay que hablar del poder de Dios. Si otros canales le dan el protagonismo al chamuco, porque nosotros no le vamos a dar el protagonismo al Rey de Reyes, Señor de Señores, válgame. No, nosotros tenemos que darle siempre la gloria a Dios. Y algo que me gusta es que yo le voy a dar siempre la gloria a Dios. También hay video reacciones. No sé si ustedes quieren video reacciones de predicadores que ya se creen más que Dios. Pero en fin, ustedes me dicen, yo quiero que ustedes que me comenten aquí en la parte de abajo los videos sugerencias. Voy a poner en la comunidad que ustedes me sugieran qué clase de videos ustedes quieren ver en el canal. Pero de hoy en adelante, Lourdes Esmeralda es el nombre del canal. Y pues a Lula le decimos un adiós. No es que Lula desaparezca, porque como le digo, el pastor Miguel Rodríguez de la Iglesia Maranata, que la Iglesia Maranata era iglesia de nosotros, él siempre me dice Lula. Su hermano me dice Lula. Mucha gente me dice Lula, pero Lula en el canal ya no. Desaparece Lula, se van a decir Lourdes Esmeralda. Y si usted me quiere decir Chulis, me dicen Chulis. Si usted me quiere seguir diciendo Lula, pues si me siguen diciendo Lula. Pero yo, de hoy en adelante, será Lourdes Esmeralda. Ese es mi nombre y quiero que sea mi marca. Y pues es que me gusta mi nombre. Pues, oigan, la vanagloria de mi nombre, está bonito, está bonito. Yo creo que tenía que hacer ese cambio. Me siento feliz. Me siento bien decir, yo me llamo Lourdes Esmeralda y ese es el nombre de mi canal. Porque decía, yo soy Lula. Sí, pero Lula, ya no sos una chiquilla. Ya tú eres una vieja. O sea, usa tu nombre. Y pues no, llegué a madurar, llegué a decir que no. Pero sí, lloré. Cuando le dije adiós a Lula, lo lloré. Porque no es que yo olvide el pasado no lo puedo olvidar. El pasado ha forjado la que yo soy. Pero era necesario decirle adiós a Lula y empezar un nuevo camino, un nuevo, no renacer, o pongámoslo así, tal vez un nuevo renacer y seguir de hoy en adelante
con este nombre, Lourdes Esmeralda. Esto ha sido todo, chulis. No quiero hablar más, pero si ustedes quieren saber de story time, nosotros tenemos bastante story time. Muchos story time que les pudiera contar. Sobre todo, uy, Dios mío, cosas que hemos vivido en el Evangelio. Cosas que hemos vivido en el Evangelio. Y lo que yo he visto es el respaldo de Dios en el ministerio de mis padres. Mucho respaldo. Pero en fin, eso ha sido todo. Nos vemos aquí en los siguientes videos, mis chulis. Las quiero. Bye.